porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, Que el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación. Hablaremos de un famoso científico que casi pierde la vida a causa de una maldición. También, ¿cuál es la importancia de las velas y los rituales con ellas? ¿Y cuál será el objetivo principal? Además, hay algo que hemos escuchado muchas veces, pero ¿cuál es el verdadero efecto ovni? La combinación de datos y números en famosos anagramas que nos revelan qué significa el número de la bestia. Además, ¿cuál es la realidad y los mitos de los vampiros? Esto y más en La Mano Peluda Investigación en su versión Extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda. Investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que es apasionante. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en donde nos gusta platicar de lo increíble y lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y por supuesto con todos ustedes porque vamos a iniciar juntos una emisión con temas que son tan variados como increíbles. Hoy que tenemos la versión extended, que es de 2 horas, pues tenemos más oportunidad de que tú nos des tus comentarios a través de la multilínea 5166-3404. Además que ponemos a tu disposición el Miedofón 5518-019325. Repito, 5518-019325. Mándanos un mensaje de voz o un mensaje de texto. El punto es de que te pongas en contacto con nosotros. Lo de hoy son las redes sociales, por eso tenemos el Facebook MP Investigación, también el Twitter @MiedotecaMX y el canal de YouTube Miedoteca del Terror. Y por supuesto te invitamos a que participes con nosotros con el hashtag Abriendo la Conversación. Ahí puedes darnos tu punto de vista o sugerirnos algún tema. Fíjate que nos mandaron una fotografía en la que se ven muchos orbs. En la semana también estuvimos subiendo de este tipo de imágenes y bueno, hoy queremos que la cheques para que nos des tu opinión, porque no es 1, 2, 3, no, son muchísimos orbs y entonces bueno, esta es una de las tantas imágenes que tú puedes checar también en miedoteca.mx, la página en la que tú y nosotros estamos creando esa comunidad de fanáticos del terror. Así es, Gina, y también tenemos una fotografía que nos envió Rafael Galán, con el que vamos a hablar al ratito, y es sobre un muñeco que aparentemente está maldito y ha traído a toda la gente que vive en esa casa pues muchas desgracias, y se ha enfocado principalmente en su mamá. Y fíjate que dentro de estas notas insólitas y que son poco conocidas, ¿tú sabías que Louis Pasteur, el llamado padre de la genética, bueno, pues lo quisieron matar? Y esto fue una mujer que telepáticamente intentó de esta manera acabar con su vida. Es algo extraño, no muy conocido, y pues ya sabemos que Louis Pasteur fue un bacteriólogo francés. Sus descubrimientos tuvieron gran importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y en la microbiología. A él, si tú te acuerdas, se le debe la técnica conocida como pasteurización, y pues también a través de experimentos refutó la teoría de la generación espontánea, y precisamente por sus investigaciones pues es considerado el pionero de la microbiología moderna. Bueno, ya conocemos de él, hemos oído hablar sobre todo en la
escuela, conocemos su historia y el legado que dejó. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, allá en Inglaterra, Annie Bonus, ella era una chica, era hija de un rico. Su padre le permitió seguir una precoz vida intelectual, lo que le llevó a ser autora de ensayos teológicos, poemas, novelas. Bueno, era una chica singular, porque, bueno, en esa época, estamos hablando de la era victoriana, pues no podían las mujeres seguir sus inclinaciones artísticas, sus inclinaciones de conocimiento, y pues ella sí tenía el apoyo de su familia. Pero además de esos conocimientos se acercó al espiritismo, y para evitar pretendientes pues que ella no le gustaban, se casó en matrimonio arreglado con un clérigo anglicano llamado Algernon Kingsford. Entonces dijo, bueno, me voy a casar con él, de esta manera ya no me siguen chicos que yo no quiera, pero yo voy a seguir con mi sueño de estudiar. Ella trató pues su vida independiente, hicieron este trato, ella seguía con sus actividades, él con las suyas. Ella se trasladó a París a estudiar medicina y seguir con sus investigaciones paranormales. Estas ideas de Anne pues no fueron bien recibidas en la escuela de medicina. Sitúate en esa época, en ese siglo, donde una mujer estudiaba medicina, pero además tenía conocimientos de esoterismo. Entonces pues sí, se ganó bastantes personas, pues no congeniaban con lo que ella decía. Bueno, pues ya estando en esa escuela de medicina, promocionaba el vegetarismo, su desaprobación hacia la disección animal, pues de esta manera se fue ganando más y más y más enemigos, al igual pues que la inherente contradicción en estudiar Nacho una carrera científica, por una parte, pero desarrollaba también sus ensayos sobre espiritismo y teosofía. Entonces sí era así como una contradicción. Ella afirmaba además tener visiones, comunicarse con genios, con espíritus, pero en la escuela de medicina era un reto académico, pero también estaba en juego su estabilidad emocional. Bueno, resulta que ella estaba totalmente en contra, y estudiando medicina, de que se trataran con animales, con experimentos para pues checar estas diferentes prácticas médicas. Ahora, la disección de animales vivos y sin anestesia era una práctica común en la escuela de medicina. Esto, por supuesto, Anne lo consideraba simple y llanamente una forma brutal de asesinato a sangre fría. Anne trataba a sus profesores a disecarla. A ella les decía, bueno, no disequen a los animales, si quieren hacer pruebas, conmigo hagan la prueba. Obviamente esto nunca fue, y tratar de estudiar el medio de gritos de animales que habían estado pues en cada una de sus prácticas siendo estudiados, a ella la atormentaba muchísimo. Entonces, durante una clase con un doctor, Claude Bernard, pues él ya la tenía así como muy fastidiada de que estuviera practicando con animales, y entonces Ana saltó de su asiento y gritó, ¡asesino! Entonces de esta manera empezó ahí una pelea, y después de salir del aula, ella simplemente pues con toda su mente y con toda esa voluntad y sus prácticas esotéricas, deseó que este hombre muriera. ¿Y qué crees? Poco tiempo después, este doctor Bernard cayó enfermo, murió y sin diagnóstico, solamente 6 semanas después de que ella le lanzó. Pero este episodio a ella le dio la pauta de conocer ese poder y lo que podía llegar a ser. Entonces Ana comenzó a verse a sí misma como una especie de ángel exterminador, y entonces dijo, bueno, el que se meta conmigo o haga lo que yo no quiero, le voy a lanzar esta maldición y voy a terminar con esa persona. Entonces volvió a hacer lo mismo con otro doctor, el doctor Paul Bert, quien dejaba animales semidisecados pero vivos, y estaban sufriendo, lanzaban, pues ya te imaginarás, gritos espantosos de dolor. Y entonces Anne Kingsford aplicó su voluntad hacia Bert, quien, ¿qué crees?, también murió en noviembre de ese mismo año, y ya entonces dijo, de esta manera, definitivo, acabo con quien yo quiera. Y la siguiente persona que estaba en su lista, pues adivina quién era. Pues Louis Pasteur. Él dijo, no quiero que esté vivo, no me interesa lo que él está haciendo, y también voy a terminar con él. Es un poder magnífico, ella decía, que lo tengo que utilizar. Ella decía que Louis Pasteur utilizaba métodos
que pues no iban de acuerdo a lo que ella quería. Entonces, pues ya estaba tratando de enfocarse en querer eliminarlo del planeta, digamos, pero aquí sucedió algo, Nacho, que puedo decir como un efecto boomerang. Cuando tú lanzas el mal o quieres el mal para alguien, definitivamente en algún momento se va a regresar a ti. Entonces en este instante pues todo lo que haces se revierte, y así fue como el fin no justificó los medios, y vio poco a poco sus nervios más fuera de control, y mientras investigaba el laboratorio de Pasteur quedó atrapada en una súbita tormenta, lo que la dejó empapada. Poco después pues le dio neumonía, total que falleció de tuberculosis, y pues se salvó Luis Pasteur. Pero fíjate, algo aquí que suena insólito es que en este tiempo que ella estaba determinada a acabar con Luis Pasteur, cayó gravemente enfermo en febrero de 1887, y el objetivo de la doctora Anne pues no se llevó a cabo, y él recobró la salud. ¿Sabes cuándo? Justamente cuando ella falleció, en febrero. Él estaba muy malo. Ay, en 1887, ella fallece en febrero de 1888. Él, de una manera sorprendente, se recupera y sigue sus investigaciones. Y entonces aquí solamente te queda preguntar, Nacho: ciencia paranormal, sugestión, extraña coincidencia. ¿Qué opinas de esto que pasó con la doctora Anne Kingsford, la asesina psíquica que quiso acabar con la vida de Luis Pasteur? El fumar mata, y si te mueres, has perdido una parte muy importante de tu vida. Brooke Shields. Continuamos con el programa, temas interesantes, insólitos y que nos dejan mucho a la reflexión, Nacho. Por ejemplo, el número 6 por sí solo pues no tiene connotaciones negativas. De hecho, en la simbología de los números pues representa el alma humana, el equilibrio. Sin embargo, el número 666 se ha relacionado para representar la llamada marca de la bestia, y por tanto pues se le vincula directamente con Satanás o con el anticristo. Sí, mira, Gina, el mundo antiguo adoraba los enigmas, y por eso, Gina, se utilizó un truco muy común, que era utilizar un número para ocultar un nombre. En los alfabetos griegos y hebreo, a cada letra se le correspondía un número, es decir, por lo que se sumaba el valor total de las letras de un nombre, y entonces se obtenía el código numérico que le correspondía. Por ejemplo, Ana, pues tenía en griego A, era el 1, N, 50, entonces Ana, escrito A-N-N-A, pues representaba el 102 como número. Bueno, esto es muy interesante. Sin embargo, en el Apocalipsis, según Juan, parece pues que nos proporciona un enigma que poco se ha hablado, pero hoy vamos a aclarar y vamos a entender, porque tenemos con nosotros a Mariana Hernández. Ella es historiadora, es investigadora y además tiene temas muy interesantes, y en esta ocasión nos va a explicar precisamente esto, el número de la bestia 666 en la Biblia. Mariana, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Este es un tema apasionante. La Biblia más bien es de interpretación, y a veces nos llega a confundir algunas interpretaciones que se dan. En este caso, no se nos olvide que la Biblia fue hecha por judíos, y los judíos eran maestros cabalistas, y cábala significa matemáticas. Ok, y ese es el fundamento, entonces, por lo que están algunos versículos vinculados a lo que tiene que ver precisamente con la cábala. Exacto. Ajá. Por ejemplo, la palabra Juan significa puerta. Si ustedes se fijan, significa número 1. Okay. Cuando ustedes escriben 1 en inglés es one, pero lo pronuncian one, que es número 1. Sí. Ajá. Pero Juan no se llamaba Juan. El Juan del Apocalipsis era un hombre que vivió, que se llamaba Cerinto, y era un matemático cabalista. Fue el que escribió el Apocalipsis de Juan. ¿Y por qué se llama Apocalipsis de Juan si era Porque otro? Porque se supone que es el fin de los tiempos. Uh-huh. Se supone que es cuando se va a acabar el tiempo y toda la creación se va a terminar, no nada más la tierra. Esto también viene en la cultura de la India, cuando Brahma se duerme. Ok. Ajá, que es el universo. A ver, entonces explícanos lo relativo con el Apocalipsis. Bueno, mira, Dios dijo: multiplicaos los unos a los otros por la faz de la tierra.
Sí. Pero no está hablando de que se multiplicaran los hombres, sino se tiene que multiplicar los números uno por uno, y la faz de la Tierra son 360 grados. Por lo tanto, se tiene que multiplicar los números por 360, que era el calendario lunar hebreo. 12 días por 30 nos va a dar 360. El versículo de la bestia es el número 13,18. Esto de Juan, ¿verdad? Ustedes van a multiplicar 10 por 1, por 1, por 1, por 8. A ver, Mariana, aquí, ¿el 10 de dónde sale? El 10 es el número romano. Ok. Porque ya ve, los versículos vienen en números romanos. Sí. La X es 10. Ok. Por lo tanto, van a multiplicar 10 por 1, por 1, por 1, por 1, por 8. Ok. Les va a dar 80. Sí. Después, por la faz de la Tierra, 360. La faz de la Tierra, ok. Ajá, y les va a dar 28,800. 28,800. Sí, es que aquí lo estamos haciendo también. Sí, así lo tiene, para que lo hagan. Ajá. Sí. El 28,800 lo vamos a dividir entre la cronología judía, que son 4,320 años, que es a partir del Génesis. Y el resultado lo están viendo ahorita. 28,800 entre 4,320. Esto es igual a 6.66666. Exacto. 6666 hasta el infinito. Bueno, Ajá. a mí no me salió Porque infinito. dice Juan en Apocalipsis, dice, el que tenga inteligencia que calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre y es el 666, pero es 66666 hasta el infinito. Ahora bien, ¿qué es el número 6 para ustedes? Puede significar, no sé, a lo mejor los días de la semana. Ajá. Y antes del día de descanso, ¿no? Sí, pero además si ustedes se dan cuenta, es una figura geométrica, que es el cubo. ¿El cubo? Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? La relación es que el cubo es la materia de toda la vida. Todos estamos hechos de cubos, los átomos y todo. ¿Pero por qué le llamas el cubo? ¿Perdón? ¿Por qué cubo? Porque en la masonería se le llama a Dios el arquitecto del universo. Sí. Por lo tanto, el arquitecto tiene que crear con figuras geométricas. Ok. La primera figura geométrica del universo decía Pitágoras que era el triángulo. Después el cuadrado. Sí. Después el pentagrama y después el hexagrama. Ok. Si ustedes suman 3, 4, 5 y 6, les va a dar 18. Entre 3 les va a dar el 6, que es el cubo. Sí. Que es el sello de Salomón. Por eso Salomón construyó el templo de Salomón. Bueno, entonces esto está todo referido a, ahorita si tú nos estás acabando de sintonizar, al hecho del versículo 13-18 de Juan del Apocalipsis, donde pues dice que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Ajá. Pues es un número de hombre y su número es 666. Así es, ajá. Entonces, de acuerdo a esto, ¿tu interpretación sería cuál? Es tiempo, todo es tiempo. Ajá. Por eso Juan significa número 1, que es comienzo, pero también significa fin. ¿Y cuál es la razón? Nosotros hemos tomado como el número de la bestia que está relacionado con Satanás. Sin embargo, en esta interpretación, ¿también está ligada con el mal? Mira, les voy a comentar algo. En la Cábala existe una palabra que se llama anagrama. Un anagrama es un juego de palabras, pero en diferente posición. Entonces, la Cábala nos enseña que el bien y el mal es un equilibrio de fuerzas que debe de existir. Si ustedes escriben la palabra Satán y escriben la palabra Santa, se van a dar ustedes cuenta que son las mismas letras. Por lo tanto, es lo mismo. Es equilibrio de fuerzas. Por eso debe de existir el día y la noche, el bien y el mal,
el blanco y el negro, todo ese equilibrio. ¿Esto te costó trabajo interpretarlo, todo esto que nos acabas de platicar? Lo que pasa que yo tengo toda la vida leyendo. Ajá. Yo soy experta en cábala y soy experta en cultura maya, en cultura nahua. Ahora les voy a decir una cosa. Los 144,000 salvados del Apocalipsis es un calendario maya que se llama Nictecatún, que se compone de 20 catunes, que significa flor. Si ustedes hacen la cuenta, 20 por 7,200 les va a dar 144,000 días. Ok. ¿Y por qué 20 por 7,200? Porque es una ecuación maya que se llama Nictecatún. Ajá. El catún en maya significa flor, y ellos lo hacen así: 20 catunes por 7,200 son 144,000 días. Okay. Son ecuaciones mayas. También tienen otra ecuación maya que se llama Bactún, ¿sí?, que son 400 años por 360 días. Les va a dar 144,000. Todos los calendarios se basaban en el calendario lunar. Los judíos se basaban en el calendario lunar, los mayas en el calendario lunar y los romanos también en alguna época, que son el calendario lunar consta de 360 días, que son 12 meses de 30 días cada uno. Y los mayas decían que los 5 días restantes eran días nefastos y no los tomaban en cuenta. Ok, Mariana, pues ahorita sí que nos has dejado con mucho que repasar, mucho que estudiar, que desmenuzar. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, si te parece. Comuníquense al Miedofón 5518-019325. Regresamos. Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. Continuamos, estamos recibiendo todos sus comentarios. Algunas personas que nos están diciendo, bueno, que están haciendo estas multiplicaciones y estos números que nos está diciendo Mariana Hernández. Ella es historiadora, investigadora, y que hoy nos está hablando sobre el versículo de Juan del Apocalipsis, donde refiere el número 666, este número que hemos relacionado con el número de la bestia, y que, bueno, según lo que nos está comentando ahorita Mariana, esto significa más que una cuestión de relacionada con el anticristo, por ejemplo, es una denominación simbólica para representar el antagonismo de Jesús. Sería de esta manera, ¿verdad, Nacho? Exacto, sí. Bueno, Mariana, yo fíjate que estoy así como que anonadado. Sí. Con tantos números que tú manejas, pero los tienes de memoria y eso me parece... Es que cuando leemos la Biblia nos tenemos que acordar que fue escrita por judíos. Sí. Entonces tenemos que tomar los números judíos. Ok, sí, pero por ejemplo tú acabas de mencionar algunas cosas como los bactunes y todo esto, y sacaste la cifra de 144,000. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de este número de los 144,000? Yo sé que en la Biblia... de Juan dice Juan que van a ser 144,000 los salvados de Dios. Correcto. Ajá. Pero entonces, ¿cuál es la relación o por qué se vincula también con los mayas? Porque los mayas tenían un gran calendario. Si ustedes sabrán que los mayas fueron los inventores del cero, ¿sí?, sin el cual no podríamos hacer estas grandes cuentas o estas grandes matemáticas, que después la copiaron los árabes, y los mayas tomaban, como ustedes sabrán, llevaban el gran calendario del ciclo, que se supone que ese ciclo acabó el 21 de diciembre del año 2012. Sí. Pero nada más acabó un ciclo, acabó un quinto sol, que constaba de 5,200 años. Sí. 5,200 años por 5 nos va a dar 26,000, que es el tiempo que tarda el Sol junto con todos los planetas y las estrellas acompañantes en dar la vuelta a las Pléyades. Es el gran viaje. Por eso es que los mayas decían que teníamos 5 soles. Pero mientras sigamos dando vuelta a las Pléyades y sigamos dando vuelta a la galaxia, pues seguimos viviendo.
Ahora, también en la Biblia se habla de una bestia de 7 cabezas, de cuernos, que sale del mar y que lleva un nombre en forma de número 666. ¿Esta bestia qué representaría? Esta bestia se dice que es la bestia Belial, o los judíos le llaman Nahash en hebreo. Sí. Pero son los 7 planetas conocidos en la antigüedad. Okay. Los antiguos nada más tomaban a 7 planetas. Si ustedes ven las figuras de Buda Gautama, verán que Buda está envuelto con una serpiente de 7 cabezas. Ajá. Igual Juan habla de la bestia de 7 cabezas, ¿sí? Porque se está refiriendo a los 7 planetas conocidos en la antigüedad. Okay. No sé si probablemente porque eran los que se veían a simple vista, y después ya por los grandes telescopios se empezó a ver los otros planetas, que por cierto nos quitaron a Plutón como planeta. Pero ellos los antiguos nada más tomaban a los 7 planetas, que nosotros, por ejemplo, en la fe católica decimos que son arcángeles, y las lunas ángeles, y las estrellas querubines. Vaya, pues es muchísima información la que tú tienes. ¿Tú tienes algunos antecedentes que mencionen acerca, por ejemplo, de esa teoría que se maneja de que Jesucristo estuvo en la India? Sí, exacto. Incluso las últimas palabras de Jesús que dijo en idioma arameo, nada más se pueden traducir al maya. ¿Ah, sí? Sí, es Heli, Lamal, Cabal, Tani. En lengua maya significa ahora hundirme en la prealba de tu presencia. Ah, o sea, eso no... Esto significa que Jesús murió al amanecer, porque si estaba viendo al alba, estaba viendo al lucero de la mañana, que es Quetzalcóatl, el planeta Venus, que aparece antes de que salga el sol. Pues muchos teníamos la idea de que eso era una especie como de arameo antiguo, ¿no? Sí, porque el arameo se parece mucho a la lengua maya. ¿Ah, sí? ¿Tú lo has podido corroborar? Sí, porque si ustedes no sé si ustedes sabían que los mayas tienen en la espalda una mancha que se llama mancha mongólica. No. Se llama mancha mongólica precisamente porque los mongoles son los que la poseen. Esa mancha empieza a partir de donde termina la cintura. Sí. O, la nalga, perdón. Es una mancha negra, a veces es negra o a veces es roja, pero nada más la tienen los mongoles, y los mayas también la tienen. Okay. Por lo tanto, si nos vamos a eso, pues los mayas vienen siendo de la raza mongol, y los mongoles son de Asia, y muchas tribus aquí en México también la tienen, no nada más los mayas, y se llama mancha mongólica o mancha roja. Oye, pues es bastante interesante charlar contigo porque... Ay, gracias. Porque mira, la verdad es de que esto que tú estás mencionando, sí lo habíamos escuchado como una especie de rumor, como algo que se dice por ahí, pero que nunca se profundiza, precisamente porque no hay mucha información o posiblemente no la sabemos interpretar, ¿verdad? Exacto, sí. Pero tú te has dedicado a estudiar por mucho tiempo y tienes además que veo que tienes una memoria privilegiada. Ay, sí, gracias. Entonces todo esto tiene mucho que ver con lo que has ido recabando información. No es que lo hayas encontrado en un solo libro. No, yo tengo muchos libros, tengo cerca de 500 libros. ¡Wow! Sí, incluso ustedes van a ver a Gautama Buda cuando está haciendo el símbolo de la iluminación. Ajá. Y después nos vamos a dirigir a las ruinas de Xochicalco en Morelos. Sí. Y vamos a ver a Quetzalcóatl haciendo el mismo símbolo de iluminación. Ok. Y también algunas vasijas que están en Yucatán. Sí. Van a ver ustedes que algunas figuras están haciendo el símbolo de iluminación, y cuando se dirijan ustedes al Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, sí, vamos a ver a un gobernante maya que tiene un arete en forma del sello de Salomón. Ok. Que es el triángulo que está hacia arriba y el triángulo hacia abajo, que decía Hermes Trismegistus. Lo que está arriba es lo que está abajo. Sí, como es arriba es abajo. Como es arriba es abajo, exacto. El triángulo arriba y el triángulo abajo. Oye, ¿y cómo fue entonces que llegamos aquí, a este continente? Mira, en la India hay unas tribus que se llaman las tribus nagas. Ajá.
que en sánscrito significa serpiente de agua, en lengua sánscrita. Los nagas llegaron al Valle de México en 1325, los llamamos ahora tribus nahuas, las 7 tribus nahuas, que venían de siete cuevas. Y Buda Gautama meditaba en un lugar, en una cueva que se llama Saptarna, que significa 7 cuevas. Y la madre de Buda Gautama se llamaba Maya, la princesa Maya. Sí. La madre de Hermes se llamaba Maía, y la madre de Jesús se llamaba María, es un nombre genérico. Sí. La madre de todos los dioses. Sí. Y en lengua sánscrita la palabra maya significa materia, mente, magia o ilusión, porque dicen los científicos que la materia siempre está cambiando de forma. Vamos, incluso el cuerpo humano, tú amaneces mañana y ya no eres el mismo, ya eres más viejito. Sí, correcto. Sí. Porque la materia siempre está cambiando, por se eso transforma. la materia es la ilusión. Ajá. Vaya, pues qué interesante platicar de verdad contigo, y te aseguro que poco a poco las preguntas de nuestros amigos van a ir llegando y solamente tú las vas a poder responder con todo el conocimiento. Sí, con mucho gusto. Yo les nada más que lean la Biblia con Génesis, pues significa comienzo. Eón en sánscrito significa eternidad, es un kalpa de 4.320 años, y si ustedes escriben la palabra eón y si escriben one y si escriben noé, tiene las mismas letras. Sí. Ajá. Porque se decía que la Atlántida era eón, el reino de la eternidad. Oye, fue sumergida por un diluvio. Pues yo veo una cadena aquí de cosas y de detalles que podemos platicar profundamente. Sí, se llaman anagramas del Señor. Mariana, pues tenemos una cita próximamente para seguir conociendo más. Mientras tanto, pues nos quedaron varios puntos que debemos estudiar, que debemos comparar, y esto que tú nos diste para pues poder tener toda esta información. Mariana Hernández, ella es historiadora, es investigadora, y hoy nos compartió este tema que por supuesto es muy interesante. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Vamos a ir a una pausa. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. El Miedofón 5518-019325. Estamos recibiendo todas sus preguntas y también sus comentarios. El profesor de matemáticas se ha suicidado. Tenía demasiados problemas. Continuamos con el programa, y esta es una emisión pues que se transmite, como lo decimos al inicio del programa, desde México para el mundo. Tenemos muchos peludomaníacos, no solo aquí en la República Mexicana, sino en diferentes partes, y esto hace pues que la comunidad del terror sea más grande gracias a ti. Así es, Gina, ¿y qué te parece que ahora vamos con esos casos reales en donde pues nadie lo podemos negar? Le puede ocurrir a cualquier persona, como ustedes o como nosotros. Esto es algo que de verdad sucede todos los días en algún sitio de este planeta. Y vamos a platicar hoy con Rafael Galán, hasta Guatemala nos enlazamos para darle la bienvenida. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gina y Nacho. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. No, pues al contrario, Rafael, nos gusta platicar contigo porque sabemos que eres una persona sensible, que tiene pues esa facultad de poder sentir y escuchar a las personas que ya fallecieron, que ya no están con nosotros. Sin embargo, te utilizan en algún caso para dar algún mensaje, ¿no? ¿No es así, Rafael? Sí, así es. Lamentablemente, para bien o para mal, pues a veces es difícil sobrellevar esto porque pues miras a personas cercanas que un día están con nosotros y el otro día pues sabes que se van a ir en ciertas fechas determinadas, ¿verdad? O sea que tú te puedes anticipar a su muerte. En alguna que otra vez. Ya en otra ocasión creo que les podré comentar un poquito más sobre 3 personas que se nos acaban de ir cercanas, ¿verdad? Sí. Que también es un tema muy interesante. Oye, pues dentro de esto que tú estás viviendo, hay cosas que, pues por supuesto, aunque tú tengas esa facultad, pues también llegan a ser una molestia o llegan a perjudicarte, tal vez en lo emocional, tal vez en tu estado anímico.
Sí, pues mira, últimamente me he estado escuchando todos los podcasts, el podcast de noche, y de verdad que me he sorprendido con todos los temas que están tocando ustedes, porque pues son cosas que estoy viviendo a diario aquí con mi familia, con mi madre específicamente. Lamentablemente ella pues está padeciendo de una gran depresión por pues problemas familiares, ¿verdad? Hay cosas que a veces no tienen solución, pero en parte de esta depresión pues ahí está la influencia de otras personas que pues la desean ver mal, ¿verdad? Que yo tengo entendido que pues nos han estado mandando brujería y maldiciones, y que, para serte honesto, yo no es que no crea o deje de creer, pero estoy viendo los efectos negativos de esto aquí en mi casa, ¿verdad? Y pues para comentarte esta horrible historia, la verdad, pues quiero contarte que les regalaron un muñeco sin mala fe. La verdad es que el muñeco pues no tenía nada cuando vino aquí a la casa. Tiene como un mes más o menos. Y mira, no te voy a mentir, hace un mes comenzó de nuevo el problema pues de mi mamá, ¿verdad? Su padecimiento de depresión. Y bueno, las cosas empezaron a cambiar en la casa. De manera negativa, se nos dejaron los caminos en muchas cosas, ¿verdad? Y fuimos buscando explicaciones. Lamentablemente pues mi mamá pues ella a veces reniega de Dios y siente desesperación, ¿verdad? Por lo tanto pues como ella tiene un don también, ella me lo heredó, pues creo que los efectos son peores, ¿verdad? Los efectos negativos que ella genera cuando se pone en esa actitud, digámoslo así, pues son mucho peores, porque pues bueno, cambia la temperatura de la casa y hay ruidos, hay risas, y bueno, ella tiene digamos que ella trae su demonio pegado a ella, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con esto? A que ella durante todo este mes ha llorado en un baño, y junto al baño está el muñeco, y siento yo que el muñeco ha absorbido ya, pues no sé, suena raro, pero como que ha estado jalando con las cosas malas que ella pues dice, genera y piensa con su mente, ¿verdad? Y bueno, esto nos está trayendo muchos problemas, porque pues el muñeco no es que se mueva, o sea, parezca tipo la película de Annabelle, pero donde está el muñeco se siente el ambiente frío, se siente el ambiente pesado, y también te puedo decir que hemos escuchado incluso pequeñas risas y movimientos en las habitaciones en donde dejamos esta cosa guardada. Es muy muy difícil, la verdad, de pues tomar cartas en el asunto, ya que no es un muñeco nuestro, ¿verdad? Pero esto es algo que yo he descifrado en el último mes, que no se lo he comentado a mi familia, ¿verdad? Sí. Pero pues les mandé unas fotos y están muy feas, ¿verdad? Y como fue un regalo de él, pues obviamente no ha querido deshacerse de él, pero tampoco le he dicho, oye mamá, lo que has estado haciendo cuando estás inconsciente, metida en tu enfermedad mental, pues has estado generando estos posibles cambios energéticos negativos, ¿verdad? Claro. Entonces no se lo he querido comentar, pero mira, el peor día de todos, que ella se puso a renegar de Dios, un montón de cosas, pasaron cosas feas en la casa, y pues sí se percibía la presencia demoníaca aquí adentro, pues se sentían olores feos, fétidos, mira, para que ya las cosas se muevan solas aquí dentro de las habitaciones es porque ya hay algo muy fuerte, ¿verdad? Sí. Ese día le digo a mi hermano a las 4:30 de la mañana, ven a verme, ¿verdad? Lo llamo por teléfono y le digo, ven a verme, estoy aquí tratando de sacar a mi mamá del baño. Y bueno, empezó a amanecer, él trajo una cámara y le dije, párate acá y dime si no sientes que algo te está viendo. No habíamos visto que el muñeco estaba aquí adentro del closet. Entramos, tomamos las fotos cuando ya estaba amaneciendo, y bueno, se empezaron a reflejar muchas caras en el closet de mi mamá, ¿verdad? La verdad, pues obviamente lo ideal es ir, deshacerse del muñeco ya, ¿verdad? Pero bueno, no he tenido la oportunidad tal vez de hablar con ella al respecto, ¿verdad? O sea, ¿por qué tu papá le podría hacer algo así a tu mamá? No, ya te digo, mi papá le regaló el muñeco de buena fe y todo, pero pues el muñeco aquí se quedó en el closet sin que nos diéramos cuenta, la verdad. El muñeco lo compró en un mercado chino de por acá, o sea, yo sé cómo es mi papá y no sería capaz de una tontera de esas, ¿verdad? Él ni siquiera cree en estas cosas ni nada de eso, y no es que lo esté defendiendo. Sí.
pero sí te puedo decir que como mi mamá ha pasado ciertas crisis y te digo, se encierra en un baño por durante días con este problema y llora y maldice y dice cosas malas, pues obviamente eso pues genera negatividad. Entonces yo creo que esas impresiones fuertes que ella ha estado padeciendo pues han estado impregnando en la habitación, y algo que ha estado recibiéndolas es el muñeco ¿verdad? No sabemos si se trata de algún maleficio directamente hacia tu mamá. Lo que sí es que estos seres negativos pues se valen de muchas cosas, entre otras nuestro odio, nuestro miedo. Ellos se alimentan de esto. Y si tú dices que tu mamá pues lo primero que hace o ya en la etapa en la que se encuentra en este momento es renegar de Dios, pues es como una victoria para estos seres, ¿no? Ellos están ganando terreno y por supuesto están haciendo que tu mamá pierda la fe. Exactamente, a eso la han estado empujando y bueno, yo quisiera decirte que pues por bendición o no sé, pues tengo esta pequeña virtud, humildemente hablando, de ver un poquito más allá, y por sueños y por ciertos momentos del día yo me doy cuenta de las cosas y escucho las cosas sin querer. No sabría explicártelo cómo lo procesa mi cuerpo o mi mente, pero sí quiero decirte que esta cosa tiene nombre y apellido, ¿verdad? Ajá. Está en el diccionario demoníaco, se llama Asmodeo, y de lo que tengo entendido y me he puesto a investigar un poco y hablé con un padre, es que pues este tipo de seres, y en especial él, se dedican a destruir familias. Esa es la función específica de este ser que pues se ha estado acercando aquí a la casa y que sí ha estado haciendo daño, ¿verdad? Quiero que sepas que aquí, por ejemplo, en la madrugada, en el cuarto de ella, se escuchaba cómo estaban moviendo las puertas y pues las ventanas cerradas, ¿verdad? Entonces, esta es una batalla diaria y no podemos dejarla ni un día pues sin atenderla, porque si no nos va ganando terreno, como tú comentabas, ¿verdad? Lo que sí es importante, Rafael, como tú lo mencionaste, es atenderse, visitar primeramente a un médico, que él sea el que te dé el primer diagnóstico. Si no estás satisfecho, continuar pidiendo más referencias médicas para que entonces tú puedas hacer un criterio. Ya cuando la cosa está bastante diferente, distinto a los padecimientos regulares que se pueden atender con un doctor, tal vez hasta ellos mismos son los que te dicen, ¿crees en la brujería? ¿Crees en los maleficios? Es momento de atenderlo de esta forma, ¿no? Ya llegamos a ese punto de pasar de médicos, de opiniones de padres, y bueno, hemos encontrado realmente una solución. Ha pasado de malas de salud con eso de la brujería y todas las cosas, pues hace como 3 años, 4 años casi se muere también, porque le estaba fallando la vesícula, se la quitaron, y para no hacerte larga la historia, al año se volvió a poner mala, de los mismos padecimientos, pero pues ya no tenía vesícula, por lo tanto no podía ser el mismo problema. Sin embargo, le encontraron una bolsita, digámoslo así, de carne, ajá, atrás del hígado, en un lugar muy raro, con piedritas de carbón. Ajá. Y bueno, los médicos se asustaron bastante y dijeron que, de hecho, los médicos que la operaron y la salvaron porque ella se iba a morir, le dieron el número de un exorcista, al cual ella no ha querido ir a ver. Pero bueno, le dijeron, señora, usted necesita, aparte de reafirmar su fe y de seguir el tratamiento y mantener una dieta, etcétera, usted necesita ir a un exorcista. Y le dieron el número de un exorcista de aquí, del país, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues en estas andamos. Pues nuestros mejores deseos para ti, Rafael, y para tu familia, que todo se mejore, y estamos en contacto para cualquier cosa que nos quieras informar y que quieras compartir con nuestros amigos, para que si ellos se sienten identificados con esta problemática que tú tienes, pues más o menos sepan cuál es la dirección que deben tomar, ¿no? Muy buenas noches y un gusto, claro que sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. Recuerda que está el Miedofón 5518-019325, mensaje de texto o WhatsApp. Una conclusión es cuando te cansas de pensar.
Continuamos con esta emisión, estamos recibiendo todos sus comentarios y tenemos ahora un tema que seguro te va a interesar, que está relacionado con prácticas esotéricas, que hay muchos mitos y leyendas, el uso de las velas, de los colores de estas y lo que se puede hacer. Hoy tenemos con nosotros a Hilde Gelson, ella es investigadora de lo paranormal, parapsicóloga y además pues es conocedora de estos temas a profundidad. Que pues la verdad es de que no todo el mundo lo sabe y a veces lo practican, sin embargo solamente lo hacen por costumbre. Hilde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer como siempre estar aquí con ustedes. Igualmente, Hilde, pues mira, nada más que estamos platicando contigo sobre estos temas que a veces se hacen como por costumbre, ya es una especie de tradición o algo que en un momento dado se hace involuntariamente. El hecho de prender una vela, una veladora, tal vez no sabemos el fondo o el significado que pudiera traer consigo el uso del elemento fuego. ¿Y por qué en veladoras? Inclusive hay veladoras de diferentes colores, hay personas que aseguran también que pueden leer el futuro, pueden anticiparse a través del uso y el manejo del elemento fuego a través de velas y veladoras, Hilde. Sí, fíjate que el fuego, pues bueno, es uno de los 4 elementos. Cualquier persona que pretende usar la magia natural, la magia chamánica, la magia elemental, se trabajan 4 elementos, son 5, el quinto pues es la mezcla de estos 4. Uno de estos 4 elementos es el fuego justamente, el cual nosotros podemos manifestar a través de las velas, no solamente a través de las velas, sino cualquier fuente puede representar el fuego, ¿no? Pero lo más usado ya en esta época pues son las velas, ya que es como muy accesible, es muy fácil usarlas, es como muy seguro. Aparte pues ya las personas que viven en la ciudad pues no es tan fácil prender una hoguera, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, las velas las consigues en cualquier lado, las consigues de diversos colores, de diversos materiales. Incluso pues bueno, están las velas de productos digamos naturales, de sebo de animales, por ejemplo, de aceites naturales, que son completamente sólidas, y hay otras lámparas espirituales que se pueden preparar, como por ejemplo mezclando aceite de cocina o aceites de diversas fuentes, que son para propósitos como muy específicos. Claro. Y bueno, ya que se están acercando la fecha de Día de Muertos y demás, pues se suele acá en México prender, a veces hay gente que prende una vela por cada uno de sus difuntos, hay gente que prende una vela para toda la familia o por apellido también. O sea, aquí pues bueno, hay variaciones, ¿no? Pero casi siempre vemos muchísimas velas encendidas en los altares, tanto de los santos que se tienen cotidianamente en la casa, como de estas fechas especiales. Aquí es importante señalar que la vela es una fuente de energía, ¿no? El fuego es energía. Entonces, ya de antemano, el que tú prendas una vela, lejos de que sea con la función de iluminarte porque no hay luz, ya estás tú manifestando una energía. Entonces, sea para un propósito, por ejemplo, conseguir algún objetivo, o darle luz o energía a alguna entidad. Muchas veces yo he aclarado que hay velas que son de diferentes colores, pero la blanca casi siempre te va a servir para cualquier propósito, porque el blanco contiene todos los colores. Claro. Oye, Hilde, antes de que avances en tu explicación, tú manejaste que hay diferentes materiales de los que se pueden elaborar las velas o se pueden utilizar como tal. ¿Esto tiene que ver con el resultado de lo que o de lo que esperas a través de encender una vela? Sí, porque el color te va a inspirar. El color, el aroma, se le puede agregar alguna esencia, o incluso cuando a veces se ocupa el aceite directamente. Hay una forma muy sencilla de hacer las velas, que es un poco peligrosa, o sea, hay que cuidarlo, y es con un recipiente de metal o de barro, y este recipiente se llena de aceite, de algún aceite aromático, o de cocina, del que sea. Se le pone una mecha
Claro. Esta mecha puede ser de algodón o de cualquier otro material que se pueda, incluso un pedazo de tela o de papel, y bueno, ahí tú ya tienes una lámpara de tipo espiritual. Pero el hecho de que se hagan, digamos, en base a, por ejemplo, sebo de un animal o que sean sintéticas completamente, ¿eso también influye o eso nada más es cuestión del precio de la vela o veladora? Es que antiguamente siempre se hacían de sebo de animal. Casi siempre era lo que se tenía a la mano para poder hacer las antorchas o hacer las velas. Entonces las velas más antiguas pues se hacían de sebo animal, y ya poco a poco pues bueno, se fue modificando esto, se fue haciendo de parafina, se fue haciendo de diversos colores para darle la implicación mágica, pero una vela blanca nos puede servir. El blanco lo que va a hacer es siempre expandir la energía. O sea, el blanco lo que hace es dar energía, pero aquí es donde está la trampa, porque si hubiera un ser oscuro en el lugar donde nosotros estamos prendiendo la vela, la energía no discrimina, así que este ser oscuro se va a poder alimentar de esta vela aunque la vela sea blanca. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Aunque nosotros creamos que estamos haciendo un propósito bueno, si hay entidades en el lugar donde nosotros estamos prendiendo la vela blanca con nuestro buen propósito, estas entidades oscuras van a poder robar esta energía para permanecer en el lugar. Es decir, la energía no discrimina. Es como cuando tú compras un pan o compras un alimento, y si tú tienes ratones en tu cocina, estos ratones van a poder ir y comer de ese alimento sin que tú te des cuenta. Entonces esto mismo sucede con las entidades parasitarias o las entidades invasoras que pueden estar en un lugar. Entonces yo siempre sugiero que antes de empezar a practicar algún tipo de ritual o de prender velas blancas o de manejar algún rito con alguna intención o propósito mágico, siempre se prenda una vela negra. ¿Por qué? Porque la vela negra, a pesar de que se ha dicho que se usa, mucha gente de forma ignorante creen que únicamente se ocupa para propósitos negativos, la vela negra tiene la cualidad de absorber la energía. De absorber la energía, las entidades, las cosas que estén presentes en un lugar. Si no si le temen mucho a la vela negra, puede ser una vela morada, café, marrón, verde oscuro, pero tiene que ser una vela oscura que lo que va a hacer es absorber todas las presencias y todas las energías negativas que están instaladas en ese lugar antes de empezar a trabajar con propósitos. Ok, Hilde, porque mira, esto que tú acabas de mencionar sí tiene mucho que ver con la creencia de las personas, pero no es de a gratis. Nosotros hemos visto que en algunos rituales satánicos se utilizan veladoras negras justamente en las puntas del pentagrama. Es decir, tiene ya una connotación de por sí maligna, y esto es lo que ha llevado a las personas a que le teman, ¿no? A este color negro. Sí, porque lo que hace la vela negra es atrapar. Entonces, si tú estás invocando un demonio, estás invocando una entidad con la finalidad de atraparla en un lugar o de abrir un portal, pues bueno, vas a poder darle un uso a la veladora negra o a la vela negra para que esta entidad quede atrapada en ese espacio, en ese lugar, en el receptáculo, porque casi siempre se ocupa algún tipo de receptáculo que puede ser una figura, puede ser algún papel, algún símbolo, que es donde se va a depositar esta energía que se está invocando. Entonces son cosas que tienen su complejidad, pero para no meternos en algo muy complejo y confundir a la gente, pues bueno, estamos hablando principalmente de estos dos colores, ¿no? Cómo podemos ocupar las velas blancas y las velas negras. Las velas blancas van a ser para casi cualquier propósito. Cuando querramos expandir, cuando querramos concretar o darle luz, darle poder a algo, ocupamos la vela blanca. Y cuando pretendamos limpiar, hacer que algo retroceda, o retirar algo que se está presentando, podemos ocupar el color oscuro, o en este caso la vela negra.
También, pues bueno, hay muchas creencias involucradas en las velas. Desde la Edad Media, pues bueno, ya se empezaban a usar, ya que empezó todo este auge de la brujería, de la cuestión de hechizos y demás, pues bueno, se empezaron a usar más las velas. Y bueno, se puede usar para la adivinación, por ejemplo, se puede hacer para hacer peticiones, también se puede usar incluso para cambiar pues nuestro futuro, nuestra suerte, claro, nuestro destino. Oye, Gilde, pues esto que estás diciendo es muy importante porque es verdad, muchas personas utilizan una especie como de mancia a través de las velas para poder anticiparse al destino. Pero vamos a hacer una pausa si te parece bien y regresamos. Esto es La Mano Peluda Investigación. Repórtate en el Facebook MP Investigación o al Miedofón, mensaje de texto o WhatsApp 5518-019325. Regresamos. Supongamos que no hay situaciones hipotéticas. Regresamos con el programa, tú eres parte importante de él, con esos comentarios y sugerencias y peticiones de los temas que estamos tocando día con día, pues se va retroalimentando este programa. Y hoy vamos a continuar platicando precisamente de este interesante tema. Así es, Gina, y pues antes de irnos al corte, Gilde, nos estabas platicando precisamente la utilización de las velas como para poder desarrollar una mancia, o las personas que lo utilizan, cuál es la estrategia, cuál es el método que emplean y sobre todo, cuál sería el significado de lo que ellos van leyendo, ¿no? Sí, fíjate que aquí podemos usar dos técnicas. Una que es la lectura de la flama de la vela, que para esto, pues bueno, es una lectura de fuego propiamente, ¿no? Entonces, aquí cuando se va a leer o se va a hacer una consulta con el fuego de la vela, se tiene que procurar primero estar en una habitación completamente cerrada, donde no exista ninguna fuente que pueda alterar o que pueda alterar la flama, que pueda haber vientos y demás, ¿no? Y estar a una distancia razonable donde nuestra propia respiración o nuestro propio movimiento no altere la flama de la vela. Esa es la primera técnica, que es leer el fuego de la flama. La segunda técnica es leer la cera que deja la vela. Esta es otra técnica distinta que correspondería más a las personas que tienen la habilidad para leer, para la geomancia, para leer el café, para interpretar las figuras, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita es más o menos tratar de definir cómo se puede hacer esta consulta a través del fuego. Y es bueno, primero procuraremos estar en una habitación donde la única fuente de luz sea la vela. La vela tiene que ser blanca. Hay que ir concentrando la mirada en la flama de la vela, procurando que parpadeemos cada vez menos, es decir, mantener los ojos abiertos y fijos viendo la flama de la vela. Nos van a llorar un poco los ojos, pero no importa, poco a poco tenemos que ir logrando lograr más tiempo, mirar la flama. Cuando miramos la flama podemos empezar a hacer preguntas simples, como que si hay alguien presente, que si hay alguien que nos quiere contestar. Ojo, ya aclaré que la habitación tiene que estar limpia espiritualmente, así que previamente debe de haberse hecho un ritual de depuración de la habitación con inciensos, con la vela negra o con cualquier otro método. Si lo hacen así ahorita por curiosidad y demás, bueno, yo no me hago responsable, porque aquí hay que tener cuidado y tómenselo muy en serio, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los riesgos que corre la gente si lo hiciera de una manera así como por jugar? Si hay alguna entidad o alguna presencia que quiere, digamos, alimentarse de tu energía o quiere engancharse de tu poder, pues bueno, se va a empezar a enganchar, te va a empezar a responder. Mucha gente le entra la curiosidad de seguir y alargar estas sesiones. Estas sesiones tienen que ser breves, tienen que ser para consultar cosas muy puntuales, es decir, hacer una lista de 10 preguntas máximo. Y una vez que se hagan esas 10 preguntas, cerrar la sesión, y vámonos, ¿sí? Pero ¿cómo se cierra la sesión? Por ejemplo, cuando vamos a abrir la sesión con la misma vela, en cada esquina de la habitación se puede marcar una cruz con la vela y decir que, se está resguardando esa esquina, yo resguardo esta esquina,
voy a hacer una sesión donde me voy a comunicar con entidades de luz, ningún ser de oscuridad es bienvenido aquí, y así se va diciendo cada esquina en el sentido de las agujas del reloj. Después se pone la vela en el centro, se empieza a hacer esta meditación donde se va a observar el fuego y se empiezan a hacer las preguntas, ¿sí? Hay que tener las preguntas preparadas, casi siempre va a haber una respuesta de sí o no. Se dice, dame tu respuesta para sí, y bueno, ahí vamos a ver qué movimiento hace la vela. Dame tu respuesta para no, y vamos a ver qué movimiento hace. Casi siempre, si el movimiento es oscilatorio, es decir, en círculo, pues es un no, y cuando la vela o la flama de la vela parpadea o hace como chispazos, es un sí. Pero cada entidad a veces tiene su forma de manifestarse, entonces ahí tenemos que nosotros confirmar el sí y el no. Una vez hechas estas preguntas, en el sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, al revés de cómo lo hicimos, vamos a sellar las esquinas de la habitación, es decir, queda cerrada esta sesión, ningún espíritu, ninguna entidad de este plano, visible o invisible, puede permanecer en este lugar, porque es mi voluntad, porque por mi Dios, o mis ángeles de la guarda, mis seres guardianes, que así sea, que así sea, que así sea, y cerramos la sesión. Oye, ¿esto qué diferencia tendría entre, por ejemplo, una consulta con la Ouija y lo que estás tú ahorita exponiendo, o tal vez el mismísimo Charlie, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Es una invocación? Sí, digamos, entra dentro de las mismas prácticas, pero aquí, pues bueno, estamos tratando de darles un poquito de asesoramiento para que... yo creo que lo que hemos descubierto a lo largo del tiempo es que no podemos evitar que la gente lo haga. O sea, les gana tanto la curiosidad, les gana tanto el querer experimentar, que bueno, yo soy partícipe mejor de decirles cómo hacerlo correctamente sin que se puedan dañar, ¿no? Entonces, creo que si hacemos las cosas correctamente no vamos a tener ningún problema. Hay que hacerlo siempre con mucho respeto y tomando las medidas necesarias. O sea, esto es como cualquier otra práctica, como manejar un auto, como tirarte de un parapente, o sea, es como cualquier otra práctica. Aparte de hacer algún tipo de oráculo o de consulta, también podemos tratar de pedir algún propósito, hacer alguna petición, y esto nada más se hace por medio de la visualización o lo que se llamaría la magia mental. Es decir, no vamos a invocar nada, lo único que vamos a hacer es mirar la vela, hacer un trabajo de concentración donde vamos a visualizar algo que queremos que se manifieste. Por ejemplo, si queremos que nos vaya muy bien en algo, o lograr un propósito, tenemos una reunión en el trabajo, un examen o alguna cuestión importante, pues bueno, podemos enfocarnos en la vela. Es muy importante también saber pedir las cosas. No vamos a decir, Diosito, por favor, que mañana me vaya bien. No estamos pidiéndole a nadie, solamente vamos a visualizar como si eso que nosotros queremos pedir fuera un recuerdo, es decir, vamos a visualizar que llegamos al lugar, que todo está saliendo muy bien, que sonreímos a todo el mundo, o sea, como si esto ya hubiera pasado, así lo vamos a ir creando, porque así funciona la magia mental. Entonces, lo único que vamos a hacer es una visualización, y para esto es para lo que podemos ocupar también la vela, sin invocar nada. Esto es muy seguro e incluso pues es parte del proceso creativo. Y ya ahí podemos tratar de interpretar la cera que quedó, a ver si hay alguna señal, y si no, pues bueno, con eso es suficiente. Ok, Hilde, pues yo pienso que a nuestros amigos que nos están escuchando, por supuesto que si son algo sugestionables, no lo hagan, no hagan en la práctica que comentaba Hilde, sobre todo en la virtud de que pues tú ya sabes que en un momento dado eres susceptible a sugestionarte, ¿no? Vamos, no eres una persona adecuada para utilizar este elemento. Ahora, lo que tú acabas de decir al final me gustó mucho,
porque no quiere decir que siempre que prendas una vela vas a estar haciendo una invocación, no siempre que enciendas una veladora vas a necesariamente a consultar algo o hacer una práctica de adivinación, ¿no? Sino que tú también lo puedes utilizar como una especie de catarsis para liberarte de todas esas cargas, de esas, tal vez el estrés que tú tienes, a través de una pequeña meditación, ayudándote del calor de una vela, ¿no es así, Hilde? Claro que sí, incluso pues bueno, las velas las tenemos en el pastel de cumpleaños, ¿no? O las tenemos en la cena romántica. Entonces, la presencia del fuego suele ser algo que pues tiene un valor hipnótico, un valor que viene con la humanidad. O sea, la humanidad es humanidad gracias a que pudo dominar el fuego, ¿no? Entonces yo creo que es algo que nos caracteriza como raza. El fuego tiene realmente una connotación no solamente esotérica y ritual, sino creo que nos acompaña de muchas maneras, y pues hay que tratarlo con respeto, no solamente por las quemaduras, sino también por el poder energético que puede tener a nivel astral, a nivel metafísico, donde nosotros inconscientemente podemos estar a lo mejor pensando locuras, tonterías o cosas negativas, y estar viendo en ese momento una vela y sin querer podemos ya estarle dando un sentido negativo o un propósito o una fuerza oscura a eso que tanto le tememos, y lejos de estar propiciándonos un bien, ya nos estamos propiciando algo negativo. Pues así es, Hilde. Nuevamente yo les repito, amigos, no necesariamente significa que ustedes lo hagan. Nosotros aquí lo exponemos para que ustedes sepan que existen este tipo de prácticas, que existen estas mancias utilizando las velas y veladoras, y el significado que pueda tener el uso de ellas es muy diferente. No por nada se le pone a los difuntos para que ellos encuentren la luz, es lo que se menciona de acuerdo a algunas culturas. Se les pone a las personas que estamos esperando, que deseamos que les vaya bien, se le pone a algunos retablos a los santos, a las imágenes que tienen, también para pedirles, como para otorgarles una especie de homenaje, ¿no? Una especie de sacrificio, aunque sea así, de esta manera. Hilde Gelson, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, un placer como siempre, buenas noches. Muchas gracias, Hilde, por haber estado con nosotros, y estamos esperando tu comentario en el Miedofón 5518-01-9325. Si no quieres que nadie se entere, no lo hagas. Continuamos con este programa de lo insólito, de lo que no tiene explicación lógica, y dentro de estos temas se encuentra ese contacto, ese ver o tener alguna experiencia cercana en cuestión de los objetos voladores no identificados, y también las consecuencias después de haber tenido ese contacto. Así es, Gina, pues muchos son los síntomas, muchas son las formas de manifestarse de las personas que han tenido contacto directo con extraterrestres, ya sea a través de la visión, a través de mensajes, o inclusive que dicen haber sido abducidos o tocados por estos seres. Tenemos en la línea, Gina, a René Irán, allá en el puerto de Veracruz. Así es, él es un estudioso precisamente de este tema, y hoy nos va a platicar sobre el efecto ovni. René, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Gina, mi estimado Nacho. Un gran abrazo para todos. Oye, René, pues esto no es algo nuevo, sabemos que mucha gente lo ha vivido, sin embargo se habla poco de la situación como tal, ¿no? El efecto ovni. Sí, el efecto ovni, de hecho que hace ya unos aproximadamente 12 años de una conferencia aquí en el puerto de Veracruz, he sido duramente criticado, ¿no? Por gente que dice, bueno, este tipo está... ¿Cómo es que sabe tanto cuando yo tenía 20 y tantos años en la radio hablando sobre estos temas? Pues simplemente estudiando, yendo al campo, entrevistando a la gente, viendo los ojos, no estando atrás como muchos están haciendo en YouTube, que se dicen ser investigadores, que critican otros programas, pero nunca se ensucian el zapato para ir a ver a un contactado, a una persona que ha sido llevada a bordo de un ovni, o que simplemente ha desaparecido de pronto en una montaña y de pronto aparece en otro lado. El efecto ovni es el siguiente. Número 1, cuando una nave se encuentra cerca de, ya sea en tu carro o tú como persona, sobre todo esto ocurre mucho en las zonas despejadas, quiere decir en pueblos,
aquí en la zona veracruzana, tenemos ese privilegio de todavía pues tener pueblos, zonas despejadas y donde hay gente que una vez que tú vas a la radio y hablas de esto, empiezan a llegar esos testimonios y teléfonos, y empiezas a contactar, empiezas a creerle a esta gente, porque eso es sobre todo lo que hay que empezar a escuchar a los que han tenido estos encuentros. Número 1, la ausencia de sonido cuando se acercan estas naves e incluso también seres. El hecho que yo también viví en la zona de Orizaba, cuando vi una zona aplastada totalmente, haz de cuenta que estaba yo viendo los agrogramas de Inglaterra, de pronto se enrareció el ambiente, algo que también viene con el efecto ovni. Se enrarece el ambiente, hay ausencia de sonido, tú parecieras que estás soñando una cosa rara. Yo lo viví. Otras personas afirman que de pronto van subiendo, por ejemplo, ahí en Chavarrillo, Veracruz, cosa que es pues muchos niños y personas han tenido encuentros con ovnis, pero una persona que se dedica a la cacería de animales, sí, él sube al cerro a cazar algunos animalitos y de eso vive. Un día sube a la montaña de Tepo y Pulco, ahí en Chavarrillo. De pronto dice, mira, yo he subido este cerro muchísimas veces. Subí, eran como las 4 de la tarde, pero ya no recuerdo qué pasó. Simplemente yo llegué, ya eran casi la medianoche. O sea, tenemos otro efecto ovni, que es el missing time, quiere decir el tiempo perdido. Te borran un pedazo de cassette, bueno, un pedazo de cinta, en aquella época analógica, y de pronto ya no sabes qué ocurre. En la hipnosis ya sabemos muy bien que se puede uno reprogramar y desprogramar. Eso está ahí. La otra es el picor también. Esto por efecto del electromagnetismo. Hay que recordar que todo lo que venga del espacio ya viene ionizado y con cierta radiación electromagnética, pues hay rayos gamma. Claro. Usted sale tantito de la atmósfera de la Tierra y muere. Tiene que ser protegido. Todo lo que está allá afuera es radioactivo y los rayos gamma están impregnados en estas naves. Es por eso que uno de los casos más investigados por ahí que ocurrió, y no recuerdo exactamente fue en Europa, en qué país, pero quedó esta persona que tocó el ovni, quedó simplemente todo lo que es su pecho, quedaron así como los orificios de lo que salía como un vapor, y él quedó hospitalizado por muchos días ante estas quemaduras de primero y segundo, tercer grado. Otro caso en Brasil, que esta persona, un pescador, estaba en su casa, recibe un haz de luz proveniente de un ovni. De pronto, cuando él empieza a caminar y a decirles a sus amistades que había ocurrido este hecho, sus familiares, horrorizados, empezaron a ver cómo se le empezaba a caer las orejas, la piel, se estaba derritiendo esta persona hasta que fallece. Eso está documentado ahí. Eso es parte también del efecto ovni. Y precisamente cuando tú mencionabas lo del missing time, a mí me venía a la mente como esos episodios de cuando alguna persona toma una borrachera de esas tremendas, que en realidad a la mañana siguiente dicen, bueno, pues, ¿qué pasó, no? ¿Qué ocurrió de tal a tal hora en donde yo estaba completamente ebrio y de lo cual no recuerdo absolutamente nada? Obviamente es una comparación nada más para dar un ejemplo de cómo viven las personas el efecto ovni sin necesariamente haber bebido nada, ¿no? Simplemente por haber tenido un encuentro con seres de otro planeta. Sí, y fíjate que eso precisamente es lo que le han señalado a Julio Chagala en Catemaco, contactado por extraterrestres, a esta persona que fue secuestrada, otra persona que fue abducida en la zona de Jalapa. ¿Sabes qué les han dicho? No hay nada más degradante que te burles de una persona que ha sido secuestrada.
ya sea terrestre o extraterrestre, es lo peor que puedes hacerle a una persona porque le ocurrió. Lo único que le dicen, esa persona seguramente se embriagó, ha de ser un borracho, tomó, quién sabe. O sea, simplemente critican, pero no investigan, simplemente desconocen. Mira, aquí en la zona de Veracruz, yo he llegado a pueblos y aún todavía quedo sorprendido cuando me dicen, es que esa persona, pues contacta con unos seres, señora, con unos seres, pero ¿me puede describir cómo son estos seres? Pues son demonios, señor, son demonios. ¿Por qué son demonios, señora? Es que son así, vienen en un disco y se queda arriba de la casa y parece como si fuera un escudo. A ver, ¿está usted hablándome de que es como un objeto? Sí, como un escudo metálico y brilla. Yo creo que son demonios, ¿verdad usted? ¿Usted qué me dice? A esos grados, digo, caray, entonces desconocen el término extraterrestre, desconocen el término OVNI, y estamos en el año 2015, 2016, 2010, 2009, cuando yo anduve en esa zona. Mucho antes también lo anduve, pero todavía expresándose así. Ahora hagamos una analogía, imagínate 2000 años, ¿qué habrán pensado entonces cuando vieron estas naves? Simplemente hagamos esa cuestión lógica. El efecto OVNI es otro. La gente de pronto empieza a interesarse por el universo, por la química, por la física, una vehemencia sobre ver el cielo en las noches, en el día. Yo tengo un caso ahorita que me está contactando un joven, Alvarito, de Texas. Me dice, es que yo me estoy volviendo loco. O sea, yo todos los días veo el cielo, y esto a consecuencia después de que yo tuve un encuentro y pude verme entre las hierbas que alguien venía. Cuando yo observo, se trataba de que era yo. O sea, ellos pueden manipular también tu cuestión psíquica. Hay que recordar, ellos son terriblemente psíquicos. Ellos pueden transformarnos. Si ustedes han visto Taken, la serie basada en la cuestión de Steven Spielberg, que fue asesorado por Joseph Allen Hynek, el padre de la ufología, que es una persona que sabe muchísimo, ahí plasma en Taken tal como es el fenómeno. Hay muchas personas pueden decir, es una serie muy bonita. No, es algo que ocurre. Claro, René. Pues sí, son muchas cosas que se han ido filtrando poco a poco, y de alguna forma también el hecho de que se plasmen en la pantalla chica o la pantalla grande en algún material videográfico, pues eso ayuda un poquito a ir entendiendo más o menos lo que esto pudiera ser en la realidad, aunque no sabemos qué tan cierto y qué tan apegado a la realidad pudiera ser. Sí pensamos que esto tiene mucho que ver con lo más aproximado, porque de ahí que se saquen historias y de todo esto, obviamente hay un trasfondo. Definitivamente es un tema que da mucho de qué hablar, pero por supuesto en próximas emisiones vamos a seguir platicando con René Hiram, investigador precisamente de este fenómeno OVNI. Muchas gracias, Hiram, desde el puerto de Veracruz. De nada, estamos para servirles. Vamos a un corte y vamos a regresar. La publicidad es un truco publicitario. Continuamos con el programa y hay temas todavía muy interesantes, y entre estos también hay mitos, leyendas que pues se han creído de acuerdo a lo que hemos escuchado y se nos ha contado, pero se dice que no son tan ciertos como se ha creído durante muchos años. Me refiero, en este caso vamos a hablar de los mitos que son falsos sobre los vampiros. Hemos oído que se dice que los vampiros prefieren atacar a las mujeres, y fíjate que extrañamente existen más casos literarios de vampiros obsesionados con hombres jóvenes que con mujeres, y hemos creído lo contrario. El único vampiro que ha mostrado una clara predilección por las mujeres, el único vampiro narrativo que ha demostrado una clara predilección por las mujeres, como tú conoces, pues es Drácula de Bram Stoker. El resto
al parecer no discrimina géneros, siendo la sangre el único objetivo. Entonces no sería el objetivo únicamente la mujer, como siempre se ha dicho. Pues sí, Gina, hay otro mito que se habla de ellos, de los vampiros, y es que precisamente que duermen en ataúdes. Eso todo el mundo lo hemos visto en películas y todo el mundo lo conoce, ¿no? Bueno, pues esto proviene casi exclusivamente del cine de terror. Son pocos los relatos verdaderos de vampiros que tratan, por supuesto, en el siglo XIX o inclusive en siglos anteriores, que mencionan a los ataúdes como un lugar de descanso para los vampiros durante el día. No obstante, al tratarse de una criatura que regresa de la muerte, es lógico pensar que el ataúd que albergó a su cadáver sea también su única opción habitacional disponible. Todo esto se puede deber a que económicamente pudieran ser insolventes y que suelen ser es donde ellos van a permanecer por el resto de sus días. En este sentido, los ataúdes son lo más práctico a lo que se puede recurrir. Pensemos que además los estados catatónicos y comatosos no fueron explorados hasta bien entrado el siglo XX, de modo que en la antigüedad los casos de personas enterradas vivas no eran tan infrecuentes, lo cual pudo haber servido como inspiración para este gran mito. Otro de los grandes mitos es que los vampiros odian las cruces, pues resulta que esto puede ser generado principalmente por el cine. No hay relatos clásicos de vampiros que mencionen que ellos odian las cruces, y menos aún que pueden llegar a ahuyentarlos. No obstante, pues es un mito muy extendido, y esto procede directamente de la Edad Media, donde se calentaban las cruces de hierro y estas las utilizaban para marcar la piel de aquellos condenados a la hoguera, tal vez pues a lo mejor buscando purificarlos antes de su ejecución. Vamos a recordar aquí, Nacho, que los vampiros son una creación esencialmente católica, razón por la cual estos suelen enfrentarse a enemigos que utilizan los símbolos de la iglesia. Bueno, de hecho, no hay registros de ningún relato en donde los vampiros ataquen a una persona judía, por ejemplo, o que el vampiro propiamente dicho no proceda de alguna fe relacionada con el cristianismo. Ahora, Gina, hay otra creencia que se ha tenido siempre, y es que los vampiros odian el ajo. Es notable que un remedio tan sencillo haya calado tan hondo en los mitos de estos vampiros. Sin embargo, se trata de un mito falso, al menos en parte, Esto te lo voy a decir porque no es que todos los vampiros odien el ajo. Sucede que antiguamente se creía que esas criaturas, al salir de la tumba, buscaban a sus parientes, amigos y probablemente a sus acreedores para darles el beneficio de ser sus primeras víctimas. En consecuencia, cada vez que se producía una muerte dudosa o sospechaba que el finado podría regresar de su muerte, sus seres queridos se untaban el cuerpo con un preparado en base de ajo. ¿Para qué? Bueno, pues básicamente para confundir al vampiro durante la noche, ya que de este modo no podría rastrear el olor particular de las personas que él desea atacar. Lo mismo ocurría con las casas, donde se colocaban cabezas de ajo sobre las puertas y ventanas. Más que un arma contra vampiros, el ajo es una precaución, un sistema profiláctico en una época donde los olores corporales no eran precisamente fáciles de disimular, y bueno, pues esto se ocupó en pro de la salud y de la vida de los hombres, ahuyentando a los vampiros. Entre otros mitos están los vampiros que odian la luz. Esto, siendo criaturas nocturnas, pues no es ilógico pensar que el sol sea, digamos, un problema para los vampiros, y lo es en cierta forma, pero de ninguna manera es letal. Los vampiros siempre fueron vistos como seres de la noche, pero especialmente depredadores nocturnos. En este sentido, pues lo que se ha creído es razonable asignarles debilidad acerca de la luz, esto en específico de la luz del sol, pero no es que fuera letal. Bueno, Gina, hay otro de los más importantes que seguramente todos hemos conocido, aparte de la del ajo. Bueno, pues es aquel mito del agua bendita que quema y mata a los vampiros. Según las tradiciones más antiguas, Gina, se afirma que los vampiros aborrecen el agua y la evitan, aunque ninguna de ellas aclara que ésta tenga un efecto abrasivo sobre ellos. Lo que sí se sabe es que pueden ahogarse, lo cual es bastante raro, teniendo en cuenta que los muertos no suelen necesitar oxígeno. Más aún, se creía que los vampiros no podían cruzar ríos, ni siquiera pequeñas corrientes o arroyos, salvo que estos hayan sido creados artificialmente por el hombre. El motivo de este mito es incierto, aunque quizá se tenga que ver con el estrecho vínculo entre los vampiros y la tierra en la que fueron enterrados. Solo los vampiros más solventes, como el conde Drácula, pueden costear el traslado de enormes cajas llenas de tierra maldita
al resto de sus lamentables tumbas, donde ellos van a permanecer y seguramente en el lugar cercano a donde fueron inhumados. El agua bendita es un derivado más del cristianismo, así como el mito de las cruces, un elemento purificador que de ninguna forma es letal para ellos. Para matar un vampiro también, Nacho, se dice que hay que clavarle una estaca en el corazón. Pero las estacas no provocan ningún daño a los vampiros, o al menos así lo señalan las leyendas tradicionales. Sin embargo, eran utilizadas para perforar el tórax de aquellos que se sospechaba eran vampiros y de ese modo, pues, asegurarlos a la tierra. O sea, no se usaban las estacas para matar al vampiro, más bien se usaban para clavarlos a la tierra e impedir que se levantaran de su tumba, pero no para matarlos. Ahora, Gina, también esto de que los vampiros pueden volar es un mito que también mucha gente cree, y sobre todo es un dato que es completamente cinematográfico, ya que se ha vuelto una especie como de certeza mítica. No existen leyendas de vampiros voladores, aunque sí se menciona que su esencia antinatural puede transgredir el orden establecido por la naturaleza. Por ejemplo, ellos pueden volar desafiando la gravedad e inclusive pues la muerte. Hay vampiros míticos que flotan, levitan e incluso se desvanecen en el aire, pero ninguno de ellos ha demostrado una habilidad particular para poder volar. Y bueno, también se dice que los vampiros pueden transformarse en murciélagos. Este es uno de los mitos falsos más difundidos. Sin embargo, no hay antecedentes de que semejante metamorfosis se haya producido. Ya si nos vamos, por ejemplo, al terreno de la leyenda, pues existen historias sobre vampiros que se transforman no solo en murciélagos, sino en lobos, ratas, en otros mamíferos menores, preferentemente que pues tengan hábitos nocturnos, pero en ninguna se señala a los murciélagos como parte de este repertorio, digamos. Así es, Gina. Hay otro de los mitos y tal vez de los más importantes, porque son los que más nos aterran, el hecho de encontrar a una persona que no se refleje en un espejo. Es un mito falso que proviene del cristianismo, el cual postula que ninguna criatura sin alma puede reflejarse en los espejos. Si bien es un mito muy popular, existen pocos casos documentados en que las leyendas y cuentos lo afirmen. No obstante, Bram Stoker sostiene que los vampiros no proyectan sombra ni se reflejan en los espejos. Más aún, sostiene que tampoco pueden ser fotografiados o filmados. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Son los vampiros incapaces de reflejarse o simplemente evitan ver su reflejo? Pues, ¿qué te pareció todos estos mitos? Desde que los vampiros odian el ajo, que odian la luz, que las estacas los matan. ¿Cuántos mitos, Nachos, hemos escuchado de los vampiros? Y bueno, esta fue una investigación que les presentamos y esperemos que les guste y además que nos den sus comentarios. No, por supuesto que la literatura ha hecho de los vampiros algo espectacular, unos mitos increíbles. Sin embargo, pues gracias a que se han generado este tipo de historias, este tipo de leyendas, podemos disfrutar ahora unos verdaderos cuentos de terror en donde por lo menos míticamente está ahí esa figura del vampiro. Pues el tiempo ya se nos terminó. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Los esperamos en la emisión de mañana de este programa de lo insólito, de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés. Hasta mañana. Así es, Gina, nos vemos pronto. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque nos acompañaron en este programa donde platicamos de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Esperamos contar con su audiencia el día de mañana. Muy buenas noches. El programa se termina,